A partir del 1 de mayo, el gobierno ha tomado unas nuevas medidas con respecto a lo que tiene que ver con la pandemia y las medidas de seguridad que conllevan todavía. Esto ha permitido que de alguna forma nos podamos reunir en ambientes cerrados sin uso obligatorio de tapabocas. Pensando en esto y más aún pensando en lo que la Biblia nos enseña, yo quisiera recordarles a ustedes que es importante el reunirnos, es importante el tener el compañerismo y la comunión. ¿De dónde sale esto? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 41 dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este pasaje del libro de los Hechos nos cuenta cómo comenzó la iglesia. Y obviamente estamos hablando de poco tiempo después de la muerte de Jesús. Así que la iglesia comenzó con esas características. La iglesia comenzó con las características de un impacto negativo que la sociedad recordaba, pero con el más glorioso de los eventos, que es la resurrección de Jesús. Muy bien, cuando salieron a predicar, el primer día de la predicación después de Pentecostés, 3,000 personas se reunieron. Y no solamente se reunieron, dice, se bautizaron y empezaron a congregarse. Imagínense lo que eso significaba en ese momento. Todo ese aspecto negativo que había habido antes de la resurrección, ahora era transformado. La gente de alguna manera sobrenatural era tocada en su corazón. Pero lo importante es que se reunían. Y allí la Biblia dice que había 4 cosas que ellos hacían cuando se reunían. Lo primero es que compartían las oraciones. Muy importante, porque todos sabemos la importancia como eje transversal en nuestras vidas de la oración. La oración personal y la oración colectiva son 2 cosas muy importantes que no podemos nosotros dejar a un lado. Pero también dice que compartían la doctrina que había sido enseñada por los apóstoles. Y esto implica el estudio de las Escrituras y lo que ellas decían acerca de Jesús. Y eso también fue demasiado importante porque la fe se fundamenta en la palabra de Dios. Así que 2 de los elementos que la iglesia de ese primer siglo tenía, nosotros los hemos estado conservando y los hemos estado incentivando permanentemente. El poder tener la oración como elemento de unidad y poder tener la Biblia, la doctrina, la enseñanza como elemento de edificación. Pero hay otros 2 elementos. Dice que tenían comunión y compañerismo. La comunión y el compañerismo no se puede dar a distancia. La comunión y el compañerismo era algo que ellos, entre ellos como comunidad, disfrutaban. Se reunían en los espacios que tenían. No necesariamente tenían como nosotros lugares específicos para reunirse. En las casas de las familias, en las escalinatas del templo, a las orillas de los ríos, según leemos en el libro de los Hechos, cualquier lugar que permitiese que un grupo de personas se congregaran, allí ellos se reunían. ¿Por qué lo hacían? No porque necesariamente hubiese un lugar o un horario o una liturgia específica. Lo hacían porque necesitaban mutuamente animarse, mutuamente consolarse, mutuamente apoyarse. Y esto fue importante para esa iglesia cuando comenzó todo este proceso después de Jesús. Por eso para nosotros también en este tiempo es muy importante que retomemos aquello que veníamos viviendo de forma natural por muchos años. La convivencia, la comunión, el compañerismo, el estar juntos, el hacer cosas juntos es demasiado importante, tanto como el que oremos, el que estudiemos la palabra de Dios. Por eso nuestra invitación en este tiempo es para que usted tome la decisión y para que nos acompañe. Y con ese mismo ímpetu que ellos tuvieron cuando el Espíritu Santo vino sobre sus vidas, nosotros continuar haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Por eso hemos incentivado nuevamente la actividad presencial en la iglesia. Tendremos nuestras reuniones presenciales, tendremos nuestros tiempos de oración y ayuno presenciales, tenemos tiempos de intercesión presenciales, tenemos edificación presencial, capacitación, todo lo estaremos haciendo como lo veníamos haciendo antes de este proceso de aprendizaje doloroso como fue la pandemia. Así que les invitamos, no se queden en sus casas. Es bueno, es una ventaja la virtualidad, pero no es lo único que la Biblia dice que debemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta la comunión y el compañerismo. Así que bienvenidos, aquí estamos, aquí los estamos esperando. Que Dios los bendiga.